Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios te bendiga poderosamente, ricamente y profundamente. A ti, a tu hogar y a tu familia. La paz del Señor te inunde desde la cornilla de la cabeza hasta la planta de los pies. A ti, a tu familia y a tu hogar completo. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera compartir algo con ustedes acerca de una enseñanza. Y yo ya había hecho un video anteriormente, una grabación, que está en mi canal de YouTube. Tiene que ver con la enseñanza que la Watchtower enseña, algo que ellos le llaman aniquilación. Esa creencia enseña que cuando partimos de este mundo, cuando cerramos nuestros ojos, cuando fallecemos, cuando morimos, ahí, según la creencia de los testigos de Jehová, allí termina todo y que pasamos a existir solamente en la memoria o en el recuerdo de Jehová Dios. Busque su Biblia, por favor. Vamos a considerar ciertos versos de lo que la palabra de Dios dice y establece, de lo que la palabra de Dios nos enseña. Váyase en el Nuevo Testamento a 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 23. La palabra de Dios allí dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, usted puede hacer pausa durante la grabación, puede regresar y leer juntamente con lo que yo estoy leyendo. Lo que estoy leyendo es de la Reina Valera, revisión de 1960. Y vuelvo y repito lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:12 nos dice esto: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, que son dos cosas que no se ven porque son espirituales o son espíritus. Hasta partir, dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y aquí viene la parte física, la parte carnal, la parte que es terrenal o material, la parte del cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso lo repito, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos, por esas dos escrituras, 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, podemos concluir con toda seguridad de que somos tripartitos. Tres partes. Estamos compuestos de espíritu, que poseemos un alma y habitamos un cuerpo físico. Si usted se va al Antiguo Testamento, al primer capítulo de Génesis, en el verso 26, donde Dios está hablando, esto es cuando iba a crear en el sexto día, que iba a crear al hombre. Y dice Dios, Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, verso 26.
En el capítulo 2, verso 7 del mismo libro, el libro de Génesis, dice estas palabras: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En el momento en que Dios le sopla ese espíritu de vida a Adán y comparte ser de su ser, vida de su vida y eternidad de su eternidad, ese hombre hecho del polvo de la tierra se convierte en un alma viviente. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos tripartito. No quiere decir que Dios es tripartito. Él es una Trinidad, que la palabra Trinidad no exista ni desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero de la manera que Dios se revela. Es de esa manera que Él existe, ha existido eternamente en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una gran diferencia entre Dios y nosotros es que nosotros tuvimos un comienzo. Dios es eterno. San Agustín inventó una palabra para diferenciarnos o distinguirnos entre lo eterno, que es Dios, y nosotros que tuvimos un comienzo, pero no tenemos fin. Yo quiero que usted entienda eso claramente. Tuvimos un comienzo, pero no tenemos fin. Esa palabra que San Agustín inventó es abiterno, que quiere decir que tuvimos un comienzo, pero no tendremos fin. Cuando partimos de este mundo, el polvo de donde fue tomado el hombre vuelve a la tierra como era. El espíritu vuelve a Dios. ¿Qué lo dio? El espíritu de vida, ese aliento que Dios sopló en Adán. Y como todos los que caminamos sobre la faz de la tierra, somos descendientes de Adán y Eva, ellos son nuestros padres terrenales. Ese espíritu de vida regresa a Dios. El polvo de donde fue tomado el hombre regresa al polvo. ¿Cómo yo sé esto? Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Lo dice claramente. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice la palabra de Dios: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Más claro de eso no canta un gallo, como dice el refrán aquel por ahí. Por favor, entienda esto claramente. La vida que vivimos es prestada. En el momento que partimos de este mundo, el espíritu de vida que Dios compartió con nosotros vuelve a Él. Y no solamente de nosotros, de los animales también, porque los animales tienen solamente espíritu de vida, no tienen alma. Tienen solamente espíritu de vida. Entonces, ese espíritu regresa a Dios quien lo dio. Ahora, la pregunta del millón aquí es: ¿qué sucede con el alma de una persona? Porque si es verdad que somos tripartitos, como podemos ver, como podemos comprobar en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que lo leímos anteriormente, y Hebreos capítulo 4, verso 12, que somos compuestos de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Según la creencia de aniquilación que tienen los testigos de Jehová, que enseñan los testigos de Jehová, que creen los testigos de Jehová, cuando uno muere, ahí termina todo. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 20, versos 4 al 10. Apocalipsis, capítulo 20, versos 4 al 10. Y se lo leo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada de Dios descendió, y sobre la amada ciudad de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero le repito el verso 4. Quiero que usted ponga atención a algo que dice ahí, que es requete súper. No es que el resto no es importante, pero esto es importante por lo que dice allí, por lo que estoy tratando de comunicarle y compartir con ustedes. El verso 4 dice, y vi tronos. Esto es Juan, al que se le está dando esta revelación. Dice esto, el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son esas personas? Esas almas de las que habla Juan aquí en el Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Escuche esto, por favor. Yo quiero que usted se sienta a pensar, a razonar y a analizar esta porción de la Escritura. Si cuando uno parte de este mundo, cuando cerramos nuestros ojos, cuando morimos, fallecemos, como sea que usted le quiera decir, cuando partimos de este mundo, y ahí verdaderamente termina todo, como enseña y creen los testigos de Jehová, y solamente pasamos a existir en la memoria o en el recuerdo de Jehová Dios, ¿cómo es posible que Juan, allá en el cielo, vea las almas de las personas que fueron decapitadas durante la tribulación? Esas personas son las que no quisieron aceptar la marca de la bestia en la frente o en la mano derecha, y por esa razón fueron decapitados, porque no adoraron la imagen que el anticristo levantó para que todo el mundo se doble de rodillas y adore esa imagen, como que lo estuvieran adorando a él. Esas personas que fueron decapitadas por no adorar la imagen, por no aceptar la marca de la bestia, ni en la frente ni en la mano derecha, fueron decapitados. Esas personas alcanzaron salvación y están allá en el cielo. Cuando a Juan se le está presentando, se le está mostrando esto fue en el primer siglo, pero Dios le está mostrando algo que iba a ocurrir en el futuro, y Juan dice claramente, el verso 4, y vi las almas. ¿Cómo es posible que Juan allá en el cielo vea las almas de las personas decapitadas? ¿Cómo es posible? Pregúntese, por favor. Es imposible que Juan pueda ver las almas de ninguna persona, ya que los testigos creen que todo termina cuando uno parte de este mundo y solamente pasa a existir en la memoria o en el recuerdo de Jehová Dios. ¿Cómo es posible que Juan pueda ver almas si ya dejaron de existir? La aniquilación enseña de que dejan de existir y que solamente están en el recuerdo o en la memoria de Jehová Dios. ¿Cómo es posible que Juan vea las almas de aquellos que fueron decapitados por no adorar la imagen, por no aceptar la marca de la bestia, ni en la frente ni en la mano derecha?
Lea el capítulo 13 del Apocalipsis, que ahí está esto que le estoy compartiendo. Y les hago una pregunta. Escucha por favor. Esas no son mis palabras. ¿Cómo Juan vio almas? Esa es la palabra de Dios. No de la iglesia evangélica, no de la iglesia protestante, de la iglesia pentecostal. Y yo les pregunto a ustedes, si no hay tal alma, si no existe el alma, porque cuando yo no muere deja de existir completamente, ¿cómo es posible? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Cómo puede Juan ver las almas de personas que fueron decapitadas, de personas que alcanzaron la salvación? Y escuchen y entiendan esto, por favor. El alma, eso que los testigos de Jehová niegan que existe, es lo que se salva o se pierde por la eternidad. Y es precisamente lo que Dios dice en su palabra. Y es lo que Juan vio allá en el cielo. Él vio las almas de personas que alcanzaron la salvación. Vuelvo y repito. Somos tripartitos. Somos espíritus, por el espíritu que Dios sopló en Adán y Eva, nuestro Padre, en Adán, nuestro Padre terrenales, Y como todos descendemos de Adán y Eva, tenemos ese espíritu de vida. Esa vida es prestada. Somos espíritu, como dije anteriormente, que poseemos un alma. Esa es la que se salva o se pierde. Que habitamos en un cuerpo físico, en un cuerpo terrenal, en un cuerpo humano, en un cuerpo natural. Ese cuerpo, cuando muere aquí en la tierra, regresa al pueblo de donde fue tomado. El espíritu de vida regresa a Jehová Dios, regresa a Dios. Pero el alma o se pierde o alcanza salvación. Y solamente hay dos lugares, por lo que dice Lucas capítulo 16. En la historia que el Señor Jesús hace de un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. El uno se va al infierno y el otro se va al cielo. Así de claro. Yo no voy a estar con mucho rodeo, se los voy a decir y se los voy a declarar tal y como es. Si usted lo quiere aceptar, usted lo quiere creer, gloria a Dios. Si no, yo le voy a dar cuenta a Dios por lo que he pensado, dicho y hecho. Esta grabación, antes de que yo la hiciera aquí en la tierra, ya Dios sabía que yo la iba a hacer. Porque esa es la omnisciencia de Dios. Es uno de los atributos que Dios tiene, que no comparte con nadie, que Él todo lo sabe, pasado, presente y futuro. Con esto los dejo. Lucas capítulo 6, verso 39 dice, y le decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Lucas 6:39. Si usted quiere seguir creyendo las mentiras que enseñan dentro del salón del reino, ese es su derecho. Dios no lo puede sacar a la fuerza de allí. Yo no lo puedo sacar a usted a la fuerza de allí. Esto tiene que venir por revelación. Si usted quiere seguir creyendo las mentiras que le enseñan, que dicen y que creen en el salón del reino, ese es su derecho. Pero acuérdese de algo. Usted no le va a dar cuenta a Dios por lo que dicen o enseñan en el salón del reino, sino por lo que Dios ha dicho y establece en su palabra, la Biblia. Cuando usted parta de este mundo y se pare ante Dios, se pare ante la presencia del Dios creador de los cielos y de la tierra, y le pregunte, ¿por qué debo yo dejarte entrar en el cielo, ya que el cielo es su hogar? ¿Cuál será tu respuesta? Ahí no te va a recibir Carlos Rosell, sino Dios, y nadie más que Dios. Él es el que te va a recibir allí. Haz esta oración conmigo. Si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, haz esta oración conmigo. Querido Padre Celestial, vengo ante ti porque soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que tu Hijo Jesús derramó su preciosa sangre y murió por mis pecados
para ofrecerme la salvación de mi alma. Hoy me arrepiento y me alejo de la vida pecaminosa que me aleja de ti. Te invito, Señor Jesús, que entres en mi corazón. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Gracias, Padre, porque en este momento siento la salvación de mi alma. En este momento sé que te conviertes en mi Padre. Señor Jesús, tú eres mi Señor. El cielo va a ser mi hogar por la eternidad. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde hoy y siempre. Te preguntarás, ¿qué hago ahora? Cómprate una Biblia. La Reina Valera, la versión Reina Valera, la revisión de 1960. Y empieza a leer el libro del Evangelio según San Juan. 5 o 6 veces léelo. Y después lee todo el Nuevo Testamento de Mateo al Apocalipsis. Así mismo, 5 o 6 veces. Y ora, habla con tu Padre Celestial. Él está esperando que tú eleves tu voz hacia Él. Él tiene su oído inclinado a tu clamor, a tu oración. Él te va a escuchar y Él te va a responder, porque eso es lo que dice la palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios y Él te va a contestar. Que Dios te bendiga. Si nunca nos llegamos a conocer aquí en la tierra, no has perdido nada. Yo no he perdido nada. Lo importante es que tu nombre y mi nombre estén escritos en el libro de la vida. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga poderosamente, profundamente, grandemente y ricamente, hoy y siempre.